Para saber la verdad de la milanesa, Gacetillas Argentinas. www.gacetillasargentinas.info. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos al Contrapuntos 331 y hoy tenemos un conjunto de entrevistas para seguir pensando la realidad argentina, santafesina y también al final la realidad local, porque vamos a charlar con un ingeniero agrónomo sobre el mundo de la soja. Pero ahora la noticia de la semana, noticia entre comillas, fue lo que sucede en YPF, esta decisión de Cristina Fernández de Kirchner de, entre comillas, recuperar YPF. Y para eso vamos a conversar, para pensar un poco qué es esto de la recuperación de YPF, vamos a conversar con el licenciado Diego Pérez, licenciado en Ciencias Políticas, Diego Pérez Roy, del Observatorio Petrolero del Sur. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo te va, Diego? ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias por la invitación. No, gracias a ustedes. Bueno, el artículo que me envió Hernández Candizo, también integrante del observatorio, hablan del título, es más que interesante, ¿no? Como que esto de la medida de la presidenta es un puntapié para iniciar el debate. Y yo me pregunto, y ustedes lo van aclarando en el artículo, ¿qué se pone en el debate, no? Pero también hay cuestiones que no se ponen en el debate acerca de YPF. Sí, bueno, nosotros consideramos que es un puntapié adelante en el sentido de que constituye un avance con respecto a una situación bastante regresiva, ¿no? En un sector en el cual todavía primaban y siguen primando ciertas lógicas heredadas de la década del 90. Ciertamente es un avance, digamos, que se retorne a la visión de los hidrocarburos como un recurso estratégico, que tiene que estar al servicio de la satisfacción de las necesidades energéticas del país. También es un avance la reubicación que hay en el proyecto con respecto al Estado Nacional, para que vuelva a ser el principal gestor de la política hidrocarburífera y energética. En Argentina, en la década de los 90, se produjo una situación inédita, yo diría, a nivel mundial, que es que no solo se privatizó la empresa estatal YPF y se entregó a las compañías privadas el dominio absoluto del sector, sino que también se balcanizó la gestión del sector hidrocarburífero al entregar a las provincias el dominio del recurso. De esta manera las provincias empezaron a ser las principales interlocutoras de las compañías privadas y no el Estado Nacional, con todo lo que esto supone, ¿no? En términos de la capacidad de presión y de chantaje de las compañías privadas con respecto a provincias que al mismo tiempo veían destruidas sus economías regionales y necesitaban fuertemente de los ingresos que podían generar las regalías hidrocarburíferas. En el proyecto que se presentó ahora, entonces habría ciertos avances en ese sentido, ¿no? La vuelta de la idea de los hidrocarburos como recurso estratégico y no como un simple commodity, una simple mercancía, y la reinstalación del Estado Nacional como el principal gestor, administrador de esa política. Después la recuperación del control de YPF sin duda también es un paso adelante, ya que recuperar a la que es hoy en día, por más que se la haya depreciado y todo, sigue siendo la principal compañía del sector y va a ser un vector fundamental en la implementación de una nueva política hidrocarburífera. Pero también hay cuestiones, por ejemplo, que no están en el debate, ¿no? Sigue siendo una sociedad anónima y no como la YPF de antes, o por lo menos discutir este tipo de cosas. Bueno, el proyecto sí, también presenta ciertas contradicciones. Una es la que vos marcás, digamos, la empresa va a seguir siendo una sociedad anónima, una sociedad por acciones en la cual van a poder intervenir, van a seguir interviniendo inversionistas privados, con todo lo que esto supone de contradictorio con respecto al criterio que decíamos antes. La idea de que los hidrocarburos son un recurso estratégico no va a poder convivir armónicamente con la idea de que, digamos, con cierta sentido mercantil de su explotación, que uno tendría que pensar que va a subsistir en tanto y en cuanto sigan habiendo accionistas privados.
Eso por un lado. Después otra cuestión que nosotros veíamos como contradictoria en el proyecto tiene que ver con que se establece como fin, digamos, superior el lograr el autoabastecimiento del país, pero al mismo tiempo se plantea la generación de saldos de hidrocarburos que puedan exportarse. Pensemos lo contradictorio que tiene, digamos, plantear estas dos cuestiones en un país que no es un país petrolero, sino un país con petróleo, y al mismo tiempo en un país que ha visto, digamos, cuyos yacimientos ya están maduros por la sobreexplotación y por la mala explotación que hicieron las compañías privadas los últimos 20 años. Entonces, plantear que hay que lograr el autoabastecimiento y al mismo tiempo generar saldos exportables en este contexto es contradictorio. El gobierno parece depositar demasiadas expectativas para lograr estos objetivos en lo que se conoce como hidrocarburos no convencionales, que es la explotación de hidrocarburos que se encuentran en reservorios que requieren mucha mayor inversión y el despliegue de nuevas técnicas que son mucho más nocivas con el medio ambiente. Esta sería la llave que permitiría lograr ese objetivo, pero a un costo económico y ambiental sumamente alto. Uh-huh. Sí, además, bueno, acá en el artículo yo veo que incluso cuando hace la exposición la presidenta, es como se olvida de que ellos también son responsables en estos últimos 9 años de haber permitido este tipo de cosas en YPF, ¿no? Sí, el gobierno en general tuvo una política más bien zigzagueante con respecto al sector. Se tomaron medidas que que consolidaron ciertos aspectos de las políticas heredadas de los 90, como por ejemplo lo que yo le comentaba antes de la provincialización. Entre el año 2003 y el 2006, mediante un decreto y una ley, se consolidó esa idea de que las provincias debían ser las que explotaran los recursos y no la nación. Pero al mismo tiempo hubieron otro tipo de medidas que morigeraron el régimen de los 90, por ejemplo la instrumentación de las retenciones a las exportaciones o la fijación de un precio para la comercialización del barril de crudo, el millón de BTU de gas en el mercado interno. Estas medidas también fueron importantes porque en un contexto de fuerte crecimiento del barril de petróleo y de la cotización en general de los hidrocarburos, permitieron evitar una disparada en el mercado interno, lo cual hubiera supuesto un aumento aún más estrepitoso de la inflación. Lo que sí se puede decir en líneas generales es que el gobierno tuvo una política zigzagueante, más bien guiada por el pragmatismo, que lo llevó a tomar medidas contradictorias y en este caso sí, a generar un escenario como el del último año en el cual hubo que importar combustibles por más de 9.000 millones de dólares. Uh-huh. Ustedes proponen que es necesario caminar hacia un plan de transición hacia una nueva matriz ambiental y sustentable con el petróleo. Sí, otro de los puntos que nosotros planteamos es que se haga un paso adelante, pero el debate está girando muy en torno a la recuperación de YPF y al sector hidrocarburífero, y no se está dando un debate más amplio respecto de la energía en general en el país. Argentina es fuertemente dependiente del consumo de hidrocarburos para su abastecimiento energético. Prácticamente el 90% de la matriz energética depende sobre todo del consumo de gas y un poco del petróleo. Y nosotros creemos que el debate que hay que dar tiene que ver también con cómo superar esa matriz. Nunca hay que olvidar que estamos hablando de recursos finitos, o sea, en algún momento van a acabarse. Y al mismo tiempo, cuanto más prolonguemos esta matriz, los procesos para la extracción de los hidrocarburos y explotación son cada vez más costosos y más nocivos. Entonces, lo que tenemos que empezar a pensar es cómo diversificar esta matriz y avanzar hacia otra que sea social y ambientalmente más sustentable. Uh-huh. Esto tiene que ver, como vos dijiste, la nueva YPF, según a partir de lo dicho por la presidenta, apuntaría al autoabastecimiento y a los saldos exportables. Pero usted en el artículo dice que nos estamos olvidando de algo esencial que tiene que ver, ¿qué va a pasar con este gobierno? ¿Revisará, al tener mayor poderío en YPF, revisará las consecuencias que deja esta extracción de petróleo o no, las consecuencias sociales y ambientales? Porque
todos sabemos YPF Repsol, las consecuencias que trajo sobre pueblos originarios, sobre campesinos, sobre los trabajadores. Sí, claramente. Bueno, ese es uno de los argumentos que ahora se están utilizando en la disputa verbal con Repsol y que seguramente se van a... es un factor que se va a tener en cuenta en la evaluación final de las acciones de Repsol. Pero bueno, por un lado, eso está bien, es correcto, pero al mismo tiempo habría que tener el mismo criterio a la hora de hablar del impulso de la explotación de hidrocarburos no convencionales, que van a ser mucho más nocivos que una explotación tradicional. Entonces, por un lado, el criterio es correcto, a Repsol deberían descontársele todos los pasivos ambientales que produjo en los últimos años, pero al mismo tiempo ese criterio también debería estar presente a la hora de pensar a futuro. Uh-huh. Hay un dato que por ahí no se olvida, ¿no? Pero YPF Repsol tenía mucha estrecha vinculación con las escuelas técnicas de nivel medio, ¿no? Veremos qué pasa cuando la nueva organización de YPF esté en marcha, ¿no? Sí, bueno, y la vieja YPF estatal cumplía un rol muy importante en todo lo que fueron las comarcas petroleras, ya sea por los servicios sociales que brindaba la comunidad, así también como los beneficios de los que gozaban sus trabajadores. Por algo, los primeros sectores donde se sintió el cambio de paradigma y el avance neoliberal fueron en las ciudades petroleras como Cutralcó, Plaza Huíncul, Mosconi, que a su vez fueron donde se produjeron los primeros estallidos, los primeros cortes de ruta. YPF era un actor fundamental, y fue un actor fundamental también para, fue la mano del Estado en la Patagonia, cómo se creó una estatalidad a partir de una empresa. Hoy la situación es otra, pero sin lugar a dudas YPF podría volver a cumplir un rol esencial en esos lugares. Uh-huh. Diego Pérez Roy, gracias por tu tiempo y hasta la próxima. Bueno, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Diego Pérez Roy, licenciado en Ciencias Políticas del Observatorio Petrolero del Sur, conversando un poco sobre esto de YPF. Es una entrevista como para informar y para poner temas en la agenda, ¿no? Alguna vez Néstor Kirchner, cuando era presidente, dijo que no voy a leer toda la definición, ¿no? Pero resaltaba de que hay que mirar lo que se hizo durante años. Bueno, y estoy de acuerdo, ¿no? Allá en el año 1991, Carlos Menem intentaba procurar YPF. Y lo pudo gracias a un señor que era presidente de la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos, la OFEPI, que era Néstor Kirchner. Néstor Kirchner había asumido la presidencia de la OFEPI en agosto de 1991 y el acuerdo fue claro. Estas empresas petroleras, estas provincias petroleras como Chubut, Formosa, Jujuy, La Pampa, Mendoza, Neuquén, Salta y Santa Cruz iban a recibir regalías mal liquidadas por parte de la nación siempre y cuando se firmase ese acuerdo que apoyaría la privatización de YPF. El acuerdo llegó en agosto del 91, nada más que con Menem, Cavallo y Manzano, y 480 millones de dólares llegaron a Santa Cruz, que es el dinero que el clan Kirchner envió afuera. En el septiembre de 1992, un nuevo encuentro entre Manzano y Néstor Kirchner en la Casa Rosada, donde ahí Néstor Kirchner imploró por la YPF privatizada. Clarín en ese entonces tituló Provincias Petroleras hacen lobby por la aprobación. Entonces, sí, digo a los kirchneristas que hay que mirar lo que se hizo durante años. ¿No? Incluso Néstor Kirchner llegó a reclamarles a los menemistas. Incluso yo tengo un audio aquí donde dijo que él nunca fue menemista. Dice que nos llenaron de pobres, que nos llenaron de vergüenza, que nos llevaron al 2001. Hasta llegó a decir, lo tengo aquí, que la privatización de YPF nos hizo perder entre 20 y 25 y hasta 30.000 millones de dólares, cuando él la favoreció. Hay que mirar los años atrás, ¿no? Pragmatismo puro, dirían, ¿no? En los 90 se necesitaba privatizar para que el status quo
se mantuviese, y hoy, en este gran acto de propaganda gubernamental que fue el otro día, ¿no? Porque sigue siendo una empresa, sociedad anónima, una empresa capitalista. Ni siquiera es la vieja empresa estatal de Mosconi y demás, sino que el 51% se reparte entre gobierno nacional y provincia, y el resto, empresa capitalista. Ya están hablando con Brasil, con chinos, con Estados Unidos. No es casualidad que días antes Cristina Fernández se reúne con Obama, porque hay que recordar que uno de los accionistas de YPF, Repsol, ahora YPF, es el clan Rockefeller. Algunas informaciones que no pasaron. También hay que volver a traer a la memoria que esto tiene que ver también con la última dictadura cívico-militar, porque YPF se empieza a endeudar, entre otros años, en la última dictadura cívico-militar, porque se pedían créditos para las empresas públicas que estaban siendo vaciadas, pero en verdad le hacían, es decir, el documento sería que era crédito para YPF, pero ese dinero nunca llegaba. Ahí la empezaron a vaciar. Y después esa deuda que contrae la última dictadura cívico-militar, ¿sabe dónde, en qué paquete está hoy? En el paquete del Club de París, que hoy la presidenta Cristina quiere que se apruebe. Entonces, si se acuerda, si se firma ese acuerdo, la redundancia, con el Club de París, estaríamos legalizando una deuda que fue ilegítima, fraudulenta y no tiene nada que ver con la ética. La historia es demasiado larga, ¿no? De YPF y compañía.